Ya muchachos, entonces vamos a partir con un proyecto nuevo. Le vamos a llamar mascota virtual. Eh, bueno, le voy a cambiar el nombre a la clase principal, le voy a poner main. Y tenemos que hacer dos cosas. El objetivo era realizar una aplicación que nos permita generar una mascota virtual. Para eso vamos a trabajar con un menú para el usuario en el que le va a pedir las opciones y me va a permitir ingresar los datos de la mascota y por otro lado vamos a tener una clase que va a ser la mascota virtual que nos va a permitir hacer todos los métodos que va a tener esa mascota. Entonces vamos a partir con la parte de navegación, que es la parte del usuario. Acá no necesitamos clase y vamos a trabajar en el fondo mostrando menú y pidiendo opciones. Entonces lo primero que deberíamos hacer es preguntarle si es que quiero crear una mascota o si quiero salir. Entonces vamos a realizar opciones. Por ejemplo, vamos a definir una variable opción. Y cuando es texto, conviene separar los códigos y dejarlos en métodos aparte, tal cual como lo hacíamos, por ejemplo, que poníamos ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, que hacíamos un método para cada cosa. Acá voy a ir separando estas opciones en distintos métodos, para que quede más entendible el código. Entonces sería public static void opciones inicio, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros queremos pedir opciones, vamos a trabajar con un do while y vamos a darle una condición de término. Por ejemplo, mientras la opción sea distinto de cero. Entonces, las opciones que vamos a tener, vamos a realizar acá el escáner para poder leer de pantalla. Vamos a dejar una línea en blanco y vamos a imprimir las opciones. Ingrese su opción. Y las opciones van a ser dos. La primera va a ser crear una mascota nueva y la segunda va a ser salir. El 0 le pusimos salir. Y después vamos a leer la opción. Va a ser, por ejemplo, bueno, y la vamos a retornar, que sería sc.nextInt. Voy a cambiar el void para que retorne un entero. Entonces, ese método, ¿se entiende lo que hace? Creamos un escáner para leer, mostramos las opciones por pantalla, el texto, leo una opción y retorno ese valor. Por lo tanto, acá mi opción va a ser el método que se va a llamar opciones inicio. Vamos a ejecutar eso y me va a salir ingrese la opción. Si yo ingreso cualquier cosa, me va a volver a pedir opción hasta que ingrese un 0. Cuando ingrese el 0, va a salir. Entonces esa es la primera parte. Luego tenemos que ver qué pasa si la opción es 1. Si la opción es 0, dijimos que salimos y se cierra el programa y terminamos. Si la opción no es 0, tenemos que en este caso, si la opción es 1, vamos a crear una mascota virtual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para crear la mascota virtual? Necesito tener la clase de mascota virtual y necesito leer el nombre que le voy a dar a esa mascota. Entonces vamos a partir
creando un archivo Java Class. Le vamos a poner mascota virtual. Y vamos a ir agregándole cosas de a poco. Lo primero que necesitamos es el nombre. Dijimos que todos los atributos deberían ser privados, ¿cierto? Entonces vamos a agregarle el nombre y vamos a agregar el constructor. Recuerden que con control espacio sale este menú y ahí yo puedo agregar el constructor vacío, que me interesa que sea que yo envíe el nombre para poder generar la mascota. Entonces, public mascota virtual recibe el nombre y lo inicializa. Ahí tengo una clase mascota virtual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si la opción es 1, crear mascota nueva. Para crear una mascota nueva, lo que tengo que hacer es decirle al usuario que ingrese el nombre de la mascota. Entonces vamos a decir mascota virtual. Bueno, antes de una línea en blanco. Ingrese el nombre de la mascota. El escáner, que lo voy a dejar acá arriba, por si lo necesitamos. Y acá sería string nombre igual a scanner.next. Entonces ahí ingresa el nombre de la mascota, leemos el nombre de la mascota y una vez que tenemos el nombre de la mascota podemos crearla. Mascota virtual, mascota igual a new mascota virtual y le pasamos el nombre. Ahí tenemos la mascota creada. Una vez que tenemos la mascota creada, tenemos que poder hacer lo que hace la mascota. Entonces vamos a necesitar ahora otro menú. Vamos a volver a hacer de nuevo un menú de opciones. While de nuevo. Mientras la opción sea distinta de salir. Y acá vamos a nuevamente leer la opción, pero ahora vamos a necesitar, ya no van a ser las opciones de inicio, le vamos a poner opciones mascotas, por ejemplo. Y las opciones mascotas, básicamente es lo mismo que habíamos hecho antes. Con la diferencia que son distintas opciones. La mascota, ¿qué es lo que va a poder hacer? Primero, vamos a poder, bueno, le voy a poner uno que va a ser mostrar estado. Que nos va a mostrar cómo está la mascota. Que nos va a mostrar, no sé, pues el nombre, la edad, el peso que tenía, la educación y no sé qué más tenía la mascota. Además de eso, la segunda opción era poder alimentarlo. La tercera opción era ejercitar. Y la cuarta opción era estudiar. Entonces, al igual que antes, vamos a mostrar las opciones, vamos a leer una opción y vamos a retornar el integer que corresponda a la opción de la mascota. Ahí tiene una opción que nos permitía, el 9 le voy a poner, que va a ser resetear mascota. Entonces el 9 en el fondo era como borrarla y hacer una mascota nueva. Normalmente le dejo los números separados para que uno no meta el número por equivocación. Del 1 al 4, las opciones que se usan siempre, y 9 y 10, que son las que están al otro lado del teclado, para las opciones, digamos, más complicadas, que es borrar y salir. En realidad el número da lo mismo. Entonces, una vez que tenemos la opción, si es que la opción es 0, voy a salir.
Si es que la opción es 9, también debería salir, porque en el fondo estoy reseteando la mascota. Entonces lo voy a agregar si la opción es distinto de 0 y la opción es distinto de 9. Y acá tenemos que hacer las condiciones para cada una de las opciones. Si la opción es 1, acá vamos a mostrar la info de la mascota. Si la opción es 2, 3 y 4. Si la opción es 2, vamos a alimentar. Si la opción es 3, es ejercitar. Y la 4 es estudiar. Entonces ahí tenemos el menú. Probemos. Crear una mascota, si le pongo 0, sale al tiro y se acaba. Si es que ponemos cualquier opción, me vuelve a preguntar hasta que ponga la opción 1. Entonces la opción 1 me va a decir ingrese el nombre de la mascota. Fido. Y ahora que tengo la mascota creada, me va a mostrar las opciones de la mascota. Entonces, mostrar el estado, me va a mostrar la info, el 2 va a ser alimentar, si aprieto 3 va a ser ejercitar, si aprieto 4 estudiar, 5 no hace nada, 6 tampoco, 7, 8 y el 9 resetear mascota, entonces me vuelve a la opción de crear una mascota, porque resetea la mascota. Y si aprieto 0, salir. Entonces ahí tenemos el menú de navegación que vamos a utilizar, que es un menú básico, digamos, en 2 niveles, que el primero me pregunta si quiero crear una mascota o salir, y una vez que creé la mascota, me va a preguntar por las opciones de la mascota, que me da la opción de alimentar, ejercitar o estudiar. Ahora lo que tenemos que hacer es mandar información para cada una de estas opciones en particular. La primera sería la información de la mascota. Entonces acá lo que nosotros deberíamos hacer es mostrar mascota.get estado. Ese método obviamente no existe, lo vamos a crear. ¿Sí? ¿Cómo? El return es cuando tú quieres que devuelva algo. Sí, por ejemplo, en este caso, este método va a leer de pantalla y yo quiero que retorne el número de la opción. Entonces, ese método le va a devolver ese valor, en este caso, al main. ¿Sí? Como que se lo pasa de vuelta. En este caso, igual vamos a crear, si nosotros creamos, por ejemplo, ahora public, esto va a retornar un string, le pusimos get estado. Si yo defino que va a retornar un string, en alguna parte tengo que poner return y un string. ¿Sí? Cosa que cuando se llame este método retorne un texto y ese texto nosotros lo podamos mostrar acá en pantalla. ¿Cómo? Claro. Entonces, en el fondo es que el método que yo estoy llamando necesito que me devuelva algo. Y en este caso es un string. Entonces, el getEstado vamos a generar un string para devolver. Le vamos a poner estado. Y lo vamos a ir complementando después de a poco. Entonces, estado, no sé, más igual. Y acá retornamos, voy a poner un marco. Vamos a retornar el nombre de la mascota. Y como para que queden, el latch n es como un salto en línea dentro del string. Y acá vamos a retornar estado. Entonces el estado lo único que hace por el momento es
si yo pido mostrar estado, me va a mostrar el nombre de la mascota, que es lo único que tenemos hasta ahora de la mascota. Entonces esa sería la opción de mostrar estado. Este método lo vamos a ir complementando de a poco y vamos a ir agregando que muestre más información. El segundo método es alimentar. Y para alimentar la mascota teníamos tres opciones. Vamos a volver a hacer int alimento igual opción y va a ser otro método que se llama opciones alimento. Esto no es necesario hacerlo en métodos separados, no es obligatorio, pero es recomendable porque me permite dejar el código de acá más limpio, más ordenado. Entonces uno puede ver el código y saber más fácil lo que está haciendo sin tener que llenarlo de tantos print y lectura y todos los datos. Además, como esto es siempre lo mismo, uno copia y pega y después lo reocupa solamente. Entonces, para leer las opciones de alimento teníamos tres opciones. Vamos a hacer nuevamente un do while mientras la opción sea menor que 1 o la opción sea mayor que 3. Y las opciones que vamos a tener acá son ingrese el alimento. La primera era pan, fideos y McDonald's. Creo que esos eran los tres alimentos. Entonces acá sería la opción entonces la opción 1, 2 o 3. Si ingreso cualquier número que no sea eso, me va a volver a pedir la opción y me voy a quedar hasta que ingrese 1, 2 o 3. Cuando ingreso 1, 2 o 3 debería retornar esa opción. Por lo tanto, el alimento va a ser ahora opciones alimento. El alimentar le voy a poner alimentando y vamos a imprimir nuevamente la mascota y el método que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacerle un método public string alimentar. Y esto tiene que recibir el tipo de alimento. Entonces teníamos, para alimentar trabajamos con dos conceptos. Con el peso que tenía la mascota y el alimento aumentaba ese peso en distintos valores. Entonces vamos a partir agregando el atributo private integer peso. Vamos a partir con un peso, parece que estaba con 200, menos 200 se moría y con más de 1000 se moría. Entonces lo vamos a partir con 500. Y el alimentar lo que hace es modificar ese peso. Entonces, si el tipo es igual a 1, el peso lo aumenta en 30. Creo que ese era el pan. Si es 2, lo aumentaba en 50. Si era 3, que era el McDonald's, lo aumentaba en 100. Y después retornamos un string. Y estaba comiendo a lo mejor. Entonces cada vez que nosotros le demos alimento, si es que corresponde a uno de estos tres,
va a aumentar el peso y va a retornar un string. Como ahora tenemos la variable peso, podemos agregársela al estado. Y acá podemos ir viendo el peso. Y acá sería mascota.alimentar. Y el tipo sería alimento. Entonces, pedimos las opciones de alimento, mostramos alimentando y se lo damos a la mascota. Vamos a crear la mascota nueva, mostrar el estado, me sale el nombre y el peso. Alimentar, ¿qué es lo que yo quiero alimentar? Le vamos a dar un McDonald's, vamos a volver a mostrar el estado y ahí sale que ahora el peso es 600. Entonces cada vez que nosotros le demos un alimento, el 2 alimentar, fideos, sale que comió, alimentando, y después mostramos el estado y aumentó. Entonces ahí tenemos la primera opción, que era alimentar. La segunda opción es ejercitar. Y esto es básicamente lo mismo. Va a ser opciones ejercicio. A este le vamos a llamar ejercicio. Y acaba de decir ejercitar. Y en opciones de ejercicio es básicamente lo mismo que en opciones de alimento. Ejercicio. Ingrese el ejercicio. Y el 1 acá era caminar. El 2 era trotar. Y el 3 era perseguir autos. El mismo concepto de recién. Pedimos que ingrese el ejercicio. Ingresamos, si es que no es del 1 al 3, lo volvemos a pedir y nos quedamos ahí hasta que ingrese una de estas variables. Cuando ingrese la que me sirve, la retorno. Y al retornarla, la voy a dejar en esa variable y se la voy a pasar por parámetro a la mascota. Este se va a llamar ejercitar. Nos devolvemos la mascota virtual y ahora le agregamos el método ejercitar. El ejercitar también recibe un tipo, pero el peso lo baja. Y ejercita. Entonces vamos a tener el método alimentar, que sube el peso, el método ejercitar, que baja el peso. El tercer método que me piden es estudiar. Y el estudiar, mascota.estudiar. Acá yo no necesito pasarle ningún parámetro porque no necesito que defina qué es lo que va a estudiar. Solo debo hacer el método estudiar. ¿Y en qué consiste el estudiar? El estudiar aumentaba un valor que era el conocimiento, que partía en 0 y lo iba aumentando 0,5 cada vez que estudiaba. Entonces, vamos a definir una variable, private, esto era float, conocimiento, la inicializamos en 0, y cada vez que estudiamos, this.conocimiento le sumamos
0.5. Entonces cada vez que estudiamos subimos el conocimiento a 0.5. Vamos a agregar el conocimiento acá para poder irlo monitoreando. Entonces la mascota, pido el estado. Tenemos peso 500, conocimiento 0, estudiar el 4, estudiamos harto, mostramos el estado y ahí va en conocimiento 5. Cada vez que estudiemos sube en 0.5 el conocimiento de la mascota. Con 0 salimos. Ahora, ¿qué limitancias tenemos? Nos dicen que yo no puedo estar estudiando todo el día, que después de cada 3 estudios les da hambre a la mascota y no puedo estudiar hasta que coma. Entonces tenemos que manejar esa variable. Vamos a agregar otra variable, integer, cantidad, estudios, y la vamos a inicializar. Cantidad de estudios 0. Cada vez que estudie, aumentamos la cantidad de estudios en 1. ¿Sí? Cuando eso llegue a un cierto valor, no voy a poder estudiar porque la mascota va a tener hambre. Entonces, podríamos agregar un método, lo puedo hacer privado porque ese método no se va a ocupar desde afuera, que retorne un boolean, verdadero o falso, y lo voy a llamar tiene hambre. ¿Qué es lo que me retorna? Si es que la cantidad de estudios es mayor o igual a 3, retornamos verdadero. Si es que tengo 3 estudios, retorno verdadero, o sea, tiene hambre. Si es que no, retorna falso. ¿Sí? Entonces ese método lo único que hace es preguntar si es que la mascota tiene hambre o no. Y para estudiar, antes de estudiar, tengo que preguntar si tiene hambre. Si la mascota tiene hambre, no puedo aumentar la cantidad de estudios, no puedo aumentar el conocimiento, y lo único que tengo que hacer es retornar un mensaje. No puedo estudiar, tengo hambre. ¿Sí? Probemos. El estado, estudiar el 4, estudiar, va en conocimiento 1.5, estudiar, y ahí me dice no puedo estudiar, tengo hambre. Y no me va a dejar estudiar más porque tiene hambre. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para que vuelva a estudiar? Comer. Entonces ahora, sí, al comer, además de manejar eso, lo que yo debería hacer es resetear el contador de estudio. Cantidad de estudios igual a 0. Entonces cada vez que alimente, el contador de estudio va a volver a 0 y ahí voy a poder volver a estudiar 3 veces más. Probemos esa modificación. Crear la mascota, pido el estado, conocimiento 0, estudiar hasta que no puede estudiar, tiene hambre. Y está en 1,5. Si le damos alimento, le vamos a dar un pan, se alimentó y ahora sigue estando en 1,5, y si estudiamos con la opción 4 va a volver a estudiar 3 veces. Si trata de estudiar de nuevo, va a volver a tener hambre. Entonces, estudia 3 veces y le da hambre. Y la forma de sacarle el hambre es alimentándolo, que sería volver la cantidad de estudios a 0.
¿Qué nos falta? La edad. La mascota nos decía que cada 5 acciones, cada 6 acciones, cumplía un año. Y la mascota podía vivir 5 años. Entonces, cada vez que yo haga algo, va a aumentar la cantidad de acciones. Cuando yo junte 5 acciones, va a aumentar la cantidad de años. Entonces, vamos a hacer nuevamente private integer cantidad de acciones. Vamos a inicializar esto. Cantidad de acciones 0. Cada vez que yo haga algo, tengo que aumentar esa acción. Por ejemplo, si alimento a la mascota, this.cantidad de acciones más. Si ejercito a la mascota, this.cantidad de acciones más. Si es que estudio, this.cantidad de acciones más. Y para calcular la edad de la mascota, tenemos que ver cuántas acciones tiene y dividirla en cuántas acciones puedo hacer al año. Entonces, por ejemplo, public, bueno, también privado, no es necesario que sea público, integer get edad. Y acá lo que tenemos que retornar, lo voy a hacer separado, integer edad va a ser la división entre la cantidad de acciones y 6, que son las 6 acciones que puedo hacer antes de cumplir un año. Como cantidad de acciones, eso me va a dar un entero. Lo voy a retornar. Entonces, con eso voy a calcular la edad de la mascota. Nuevamente vamos a agregar al estado ahora la edad. This.get edad. Entonces, creamos una mascota, vemos el estado. Edad 0, cuando haga 6 acciones va a subir a edad 1. Entonces vamos a estudiar, alimentar. Vemos el estado, todavía está en edad 0 porque ha hecho 3 estudios y un alimento. 4 acciones. Con 2 acciones más debería cumplir un año. Estudiar, ejercitar. Y ahí tiene edad 1. Cada 6 acciones, como está contando la cantidad de acciones, lo divido por 6, el resultado de eso me va a dar la edad que tiene. Mientras no sea, como estamos trabajando con entero, si tengo 5 acciones me va a dar 0, algo, al trabajarlo como entero me va a quedar en 0. Cuando tenga 7 acciones me va a dar 1, algo, al trabajarlo como entero me va a dar 1. Entonces ahí voy a ir calculando la edad que tiene la mascota. ¿Cuándo se muere la mascota? ¿Al pesar 2 kilos? ¿O al pesar menos de 300, parece? ¿200? 100. O al cumplir 5 años. Entonces son todas las opciones que tenemos de que se nos pueda morir la mascota. Entonces vamos a agregar otro método. Private, boolean, está viva. ¿Qué es lo que va a hacer el método? Va a decir si la mascota está viva o no. Entonces, si el peso es mayor que 2000, lo voy a poner 1000 nomás para que no tengamos que darle tanta comida. Retornamos falso. Si el peso es mayor que 1000, no está viva. Si el peso es menor que 200, le voy a poner, retornamos falso. Si
La edad es igual a 5, retornamos falso. Y cualquier otra cosa, retornamos verdadero. Entonces el método para saber si está vivo va a decir si el peso es mayor a 1000, retorna falso. Si el peso es menor a 200, retorna falso. Si la edad es igual a 5, retorna falso. Voy a cambiar esto a 2 para ir probando. Y voy a cambiar las acciones a 3 acciones para que cumpla años más rápido. Entonces, si la mascota muere, de partida no podemos hacer ninguna opción acá. Y además tenemos que mostrar el estado de la mascota al morir. Entonces lo que deberíamos hacer es, aparte de realizar todo esto, agregarle una opción más. Y la mascota ese método lo dejé privado, tiene que ser público para que lo podamos acceder desde el main. Y la mascota está viva. Si la mascota está viva, voy a seguir en el loop. Si la mascota no está viva, fuimos. Y al final deberíamos mostrar mascota.getEstado. Entonces cuando yo salga de acá me va a mostrar cómo terminó la mascota. Al estado tenemos que agregarle, podemos agregar por ejemplo un string si this punto, si está viva, bueno, si no está viva, mostramos un mensaje. Entonces, si es que no está viva la mascota, vamos a mostrar que está muerta. Y los datos. Y además de esto, lo que me preguntan al final es la profesión. Entonces me faltaría un método string get profesión. Y eso va a depender del conocimiento que tenga. Entonces era si el conocimiento era menor que 1, era vago. Si el conocimiento era 2, estudiante de básica, estudiante de media, después venía estudiante universitario, después venía profesional, después venía científico loco y el último era Dios. El último tiene que ir sin un if porque el método siempre debería retornar algo. Si es que cae en alguna de estas if, va a retornar el string de acá. Si es que se salta todo, va a retornar el string final. ¿Sí? Entonces, esto era hasta 10 teníamos, y esto es menor a 10. Este era hasta 9, este creo que era 7, 5 y 3. Entonces, faltaría agregar, en vez del conocimiento, lo vamos a cambiar por la profesión.
Fido. Entonces, Fido 500 el peso, la profesión vago le da 0. Vamos a tratar de matar a Fido. ¿Cómo puedo matarlo más rápido? Ejercicio. Ejercicio, perseguir autos. Mostramos el estado, ahora pesa 400. Ejercicio, perseguir autos. Pesa... Ah, me equivoqué de ejercicio. Ejercicio, perseguir autos. 270. Hasta 200 aguantaba. Si ponemos ejercicio, perseguir autos, murió. Me faltó mostrar acá el que murió, el estado del perro, o sea, de la mascota. Entonces sería, tenemos las opciones, imprimir, mascota, get estado. De nuevo, condenado a morir por ejercicio. Ahí lleva 300, ejercitar 200 en la pitilla, ejercitar, caminar, y ahí salió muerto. Y salió el nombre, el peso, la profesión que tuvo y la edad final. Alcanzó a tener 1 porque hicimos 4 veces y cada acción, ahora le puse que con 3 cumplía años. Me pide la opción de crear una nueva mascota. Vamos a crear una nueva mascota. Y 2 segundos. Y ese va a comer todo lo que no comió su hermano. Entonces, McDonald's, 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 va en 800, McDonald's 900, McDonald's 1000, McDonald's D. Se pasó de los 1000. Entonces ahí tenemos el otro límite que era por sobrepeso. Y el tercero, crear una nueva mascota. Y el tercero, ¿qué me pasó hoy? Me faltó el nombre del estado. Fido 3. Este es de viejo. Entonces cuando cumpla 3 años debería morir. Entonces va a estudiar. Alimentar. Ahí se gastó 1 año estudiando. Segundo año, estudiar de nuevo. Y muerto. ¿Qué murió? La edad cuando estudió subió a 3. Y el peso. A ver. Está vivo. Le puse que la edad sea igual a 2. Cuando cumplió el segundo año, murió. Entonces vamos a volver esto a los valores originales. Y ahí tenemos el ejercicio completo. El main se encarga de pedir los datos a pantalla, pedirle datos al usuario, de generar los menús, de leer los datos por pantalla, de alimentar, de ejercitar y de estudiar. ¿Cuándo falla? Cuando el usuario aprieta el 9, que es resetear a la mascota, cuando aprieta el 0, que es salir, o mientras la mascota esté viva. Si la mascota muere, ya sea porque tenía el peso muy alto, el peso muy bajo o por la edad, muestra el estado completo de la mascota y la opción. Y lo que nos faltaría revisar es la profesión. Entonces, Fido, el estado es vago, si estudia, ya es estudiante básica, lo alimentamos, a estudiar de nuevo, estudiante media, y ahí va a ir subiendo lo que alcance.
Entonces, ahí tenemos el progreso de la mascota virtual. Con el 0 terminamos. Tenemos la parte del menú, que es la interfaz con el usuario. Tenemos métodos estáticos que los podemos ocupar para poder agrupar texto. Normalmente se usan para lo que es mensajes por pantalla, para leer opciones, para no tener que llenar el main de tanto código. Vamos separando ese código y lo vamos dejando en métodos separados. Y todo lo que hace la mascota es, generamos la mascota, new mascota virtual, le damos el nombre y a la mascota le podemos pedir el estado, le podemos alimentar, la podemos ejercitar o podemos hacer que estudie. Y eso es llamar a un método de la mascota. Sería el nombre de la mascota, punto, el nombre del método. Eso se hace hasta que yo presione la opción de salir o bien mientras la mascota siga viva. Cuando yo salgo o la mascota muere, me muestra el estado final de la mascota, cómo terminó, y si puse la opción 0, se sale del programa. ¿Alguna duda, muchachos, con el código? ¿Se entiende más o menos cómo funciona el llamado a clase? ¿Cómo generamos la clase? ¿Cómo generamos el objeto? ¿Cómo nos comunicamos de un lado para otro? Algunas cosas importantes que deberíamos considerar es que las clases no deberían imprimir en pantalla. Yo no debería hacer un system out print desde dentro de una clase. La clase, cuando yo quiero que mande mensaje, debería generar un texto y retornar un string, como el que está acá. ¿Sí? Y ese string yo lo muestro, en este caso, en el main. ¿Por qué eso? Porque yo puedo reutilizar el código. Y si yo quiero después esta misma clase ya no hacerla con una interfaz de línea de comando, sino que quiero hacer una interfaz gráfica, por ejemplo, ya no me sirve que la clase haga un system out print, sino que necesito que ese dato se muestre, no sé, en un formulario. Entonces, la clase yo no tengo que cambiarla. La clase siempre retorna el texto y la interfaz en este caso, que en este caso es el main, se encarga de cómo mostrar ese texto. Si yo cambio la interfaz y pongo una interfaz gráfica, igual voy a recibir el mismo texto y la interfaz gráfica ve dónde lo muestro. Si cambio eso y quiero trabajar con una página web, la clase va a seguir funcionando. La clase retorna el texto y la interfaz es la que se encarga de mostrar ese texto. Entonces, las clases siempre deberían retornar los mensajes solamente y no encargarse de mostrar nada por pantalla ni de pedir nada de pantalla. ¿Sí? Toda esa pega, en este caso, es del main. Y más adelante vamos a ver ya, cuando sea la interfaz de escritorio, la interfaz es la encargada de trabajar con el usuario y de pasarle los datos a la clase.